Buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier de AVPasión. Tenemos detrás, como veis, la Sony X95K. Quería hacer un vídeo intermedio entre la review, que saldrá en 2-3 días más o menos, tanto la escrita como el vídeo, y el unboxing que ya visteis hace un día o dos. Y es este vídeo aquí que lo podemos llamar como segundas impresiones o algo así, donde ya hemos hecho algunas pruebas, testeos, sobre todo el tema del local dimming, y quería trasladaros mis impresiones. Bueno, impresiones muy rápidas, que es lo que vamos a hacer en este vídeo de la X95K. Lo primero, lo más importante, es un televisor local dimming como este. Sabéis que es un televisor full array, es decir, un televisor que cuenta con una serie de zonas en la parte trasera del panel, por eso es un panel bastante más gordito, como podéis ver, donde son capaces de controlar el encendido y apagado de un conjunto de píxeles para emular un poquito lo que hace un televisor OLED. Por lo tanto, lo más importante en este tipo de sistemas son dos cosas. Uno, el número de zonas. Cuantas más zonas tenga, más preciso será ese control de la luz para evitar ver blooming, etc. Y dos, el algoritmo que lo maneja, que se encarga en parte la CPU, ¿no? El procesador. En este caso, como podéis ver en el móvil, aunque no se vea del todo bien, podéis ver cómo el cuadradito va cambiando de vez en cuando como de transición. Eso indica que pasa a otra zona a gobernarlo. He contado 34 cuadraditos horizontales por 12 verticales, lo cual da en torno a 408 zonas. Me puedo haber equivocado en alguna zona de más o de menos, pero bueno, entre 390 y 400 zonas es lo que cuenta este televisor local dimming, lo cual es un salto descomunal comparado con las 50 zonas que tenía el modelo X95J. ¿Se traslada todo eso en una mejora real en el contenido? Es lo que vamos a ver ahora. Lo primero que hice fue poner material SDR. En SDR la verdad es que la tele da perfectamente el rendimiento que se espera de ella. Se puede encontrar blooming si buscamos mucho, si miramos de lado, etcétera, pero es muy raro verlo. He probado escenas oscuras, he probado escenas diurnas, he probado escenas con brillo, con poco brillo, etcétera. Y por ejemplo podemos empezar, como siempre hacemos, con nuestro test de Drácula. Esto lo veréis más en profundidad en la review, pero como podéis ver de fondo, incluso con la exposición a tope en la cámara, no fui capaz de detectar blooming en escenas muy complicadas para un televisor full array, como por ejemplo esta de la cueva, donde tiene que mostrarnos siempre detalle en sombra, intentar no aplastar demasiado detalle y a la vez que no se aparezca esa floración o ese blooming, que significa básicamente que la luz se escapa alrededor de los objetos. Como veis aquí, no se ve. Quizá en la cámara podéis ver alguna vez con la antorcha que parece que tiene como un halo alrededor y tal, pero suele ser más por la exposición tan alta que tengo. Luego pasamos a la escena de Juego de Tronos, que la utilizaremos en la review para ver el tema del Near Black, a ver cómo funciona esas zonas casi negras, es decir, las zonas entre el negro absoluto y el primer estímulo de negro. Las LED, como veis, no tienen ningún problema y, por cierto, he descubierto una forma de grabarlo en la cámara que me permite mostraros mucho más detalle en sombra y no solo jugando con la exposición, sino como veis, la imagen se ve muy lavada. Lo he hecho a propósito en la cámara para intentar captar al máximo ese defecto del Near Black que se da en las OLED. Aquí, como veis, no hay ningún problema. E incluso con la imagen tan lavada como está en este vídeo, no se aprecia tampoco ningún tipo de problemas de acción lumínica en las bandas negras ni nada por el estilo. Pasamos a HDR, aquí ya hay bastante más problemas y aquí hay como un sinsentido un poco en la forma de funcionar de este televisor, donde en algunas escenas complicadas sí que vemos blooming. Es un televisor extremadamente brillante, ya veréis el número de nits que nos ha dado en nuestro análisis, y eso hace que este panel tan brillante hace que objetos pequeños, que pueden llegar a medir 1400, 1500 nits de brillo, el sistema local dimming debería limitar el brillo de esos objetos pequeños para que no se escape la luz, algo parecido a lo que hace Samsung. Aunque brille menos, la sensación de profundidad del resto de la escena lo va a compensar. Parece ser que Sony no lo hace, sino que da el brillo bruto sin rebajar el brillo en ningún momento, lo cual hace que, como veis, se vean blooming en objetos pequeños brillantes. Vale, ¿qué pasa con contenido real? He puesto, por ejemplo, Expediente Warren, Spider-Man, etcétera. No sé si algunas de estas escenas no las podré poner, pero intentaré ponerlo de fondo mientras hablo. Y, por ejemplo, la de Expediente Warren se puede ver que tampoco hay exceso de blooming, menos en elementos pequeños brillantes. Otra vez, igual que la demo, cuando un objeto a lo mejor mide 1400 nits, en lugar de que el algoritmo lo baje, aunque sea perjudicial para el HDR, para evitar el blooming, no, lo deja en bruto, lo deja al máximo de brillo y eso hace que inevitablemente veamos blooming. Pero el mayor problema de este televisor, tanto en HDR como muy especialmente en Dolby Vision, y no sé por qué, luego os daré una serie de conclusiones a las que he llegado,
es el peor punto del televisor, el punto más flojo que tiene con mucha diferencia, y es que las bandas negras no son negras, son grises. Constantemente hay contaminación lumínica cuando hay objetos no ya muy brillantes, sino objetos medios. Por ejemplo, una pared, un coche que pasa, o sea, objetos que tampoco es que brillen muchísimo, ni sean blancos. Eso hace que se contamine. Normalmente este tipo de televisores de gama tan alta, con tantas zonas, tienen en las bandas negras unas zonas dedicadas a detectar cuando un elemento brillante está muy cerca para bajarle el brillo, entonces que no se contamine la banda negra. No ocurre en la Sony. La Sony no tiene ningún sistema parecido, lo cual hace que cuando hay, como digo, escenas que están cerca de la banda negra, se contamine. Y manda al traste toda la sensación de profundidad, de pop de la imagen y de efecto HDR, porque vemos la imagen completamente lavada. O sea que es un punto muy negativo del televisor. Específicamente en Dolby Vision, como podéis ver en la serie de las luminosas en Apple TV, en este caso, como veis, tengo Dolby Vision oscuro, aunque da igual que lo ponga en brillo, da exactamente lo mismo. Hay escenas donde el local dimming es un absoluto desastre, no solo en las bandas negras, sino que en objetos normales que son grandes, que hay suficientes zonas como para que se apague. Se ve un blooming pero descomunal, mucho más que el año pasado, con lo cual yo creo que es que todavía no tienen maduro el firmware para las mini LED, que cabe recordar que este televisor, en lugar de utilizar LED tradicionales, utiliza LEDs mini o mini LEDs, que son unos diodos mucho más pequeños, y si no ha actualizado el algoritmo que controla esos LEDs, puede ser que explique el por qué vemos tanto blooming. O sea que en principio eso es lo que yo he visto. Y para acabar, antes de irnos a las conclusiones de este segundo vídeo de impresiones, quería comentaros el tema del chip XR. He encontrado que este XR no es para nada similar al XR del año pasado en gama alta de la A90J, ni tampoco de la A95K. Lo cual me lleva otra vez a las conclusiones que veremos más adelante, que es probable que al pasar de 50 zonas a 390, 400 zonas más o menos, el chip no tenga suficiente potencia como para añadir todo el procesado de Sony tradicional. Me refiero a la nitidez, da igual que subamos la recreación realista a 100 o en automático, que le falta ese efecto de 3D, ese efecto de profundidad, de nitidez que tienen el resto de modelos. Este no lo tiene. Y también me da cuenta de una cosa muy curiosa, y es que incluso en el menú del Oppo se puede ver, aunque la cámara no lo vais a notar, es que incluso con degradación suave en bajo, o incluso en normal o en medio, tiene más banding que otros paneles de Sony, lo cual me lleva a pensar que o no funciona el filtro de gradación suave, o lo más probable es que no tenga suficiente potencia y lo han reducido mucho su efectividad. El tema de movimiento sí que no he notado nada raro, pero en procesado, escalado y el tema de gradación sí que hay una notable diferencia a peor con respecto a los XR del año pasado y también el de gama alta de la 95K. Así que todo esto me lleva a una serie de conclusiones, que es lo que voy a contar a continuación para cerrar este vídeo. Llegamos a las conclusiones. ¿Por qué hay tanto blooming en HDR y especialmente en Dolby Vision? Mi teoría es que el XR que están utilizando es el mismo que del año pasado, es el mismo SOC. Pero hemos pasado de un panel de 50 zonas a un panel de 390, 400 zonas, más el hecho de que son mini LEDs, con lo cual la luz se emite y se dirige de forma diferente. Si el procesador ya el año pasado iba bastante justo, si mantienen el mismo procesador como han hecho este año y le añaden el tema del VRR, que se tiene que cargar también el procesador ya llega a un límite que no da más de sí. Entonces da igual el número de zonas que monte el panel, que si el procesador no llega a tener potencia para manejarlas, pasa lo que veis en este televisor, que en HDR no controla tantas zonas como tiene, y eso hace que veamos blooming en HDR y Dolby Vision sobre todo, y también contaminación en las bandas negras bastante más acusado de lo que yo esperaría, incluso más que el año pasado, teniendo 8 veces más zonas, con lo cual probablemente ese sea uno de los motivos. El otro motivo que os comentaba del escalado y demás es por lo mismo. Seguramente Sony ha decidido que el procesador no tiene suficiente potencia como para manejar 390 zonas más el VRR más todo el procesado, y ha decidido recortar la parte de procesamiento. Teníamos un escalado peor que el año pasado, teníamos un movimiento que se mantiene más o menos igual, y luego tenemos todo el tema de procesado, de banding, posterización, etcétera, que tampoco es tan bueno como el año pasado. Cuando me refiero al año pasado, me refiero a los XR del año pasado. La A95K OLED, la QD OLED, no tendrá este problema, porque no tiene que manejar zonas ni nada por el estilo, con lo cual, ya viendo las primeras reviews además, han dicho que es incluso mejor que el año pasado, con lo cual esto afecta exclusivamente a la X95K y muy probablemente a la X90K. Así que esa es mi teoría, son mis conclusiones. Es un televisor que podría ser muy bueno porque tiene muchísimo brillo, prácticamente no tiene ABL, como veis aquí no tiene casi nada de ABL, brilla en lo mismo pantalla completa que pantalla
pequeña. Puedes activarle el Black Frame Insertion, le puedes bajar o sea, tienes luz para aburrir. Tiene un diseño exquisito, tiene un sonido buenísimo, tiene una colorimetría de serie muy buena, como veis aquí por ejemplo en Alicia. No tiene el problema de que la parte baja de la gama tenga un exceso de detalle en sombra, lo tiene perfectamente. Tiene Dolby Vision, tiene VRR, tiene muchas zonas, etcétera. Pero la forma de gestionarlo de momento es bastante deficiente. No sé si por lo que os he comentado o quizá por otro motivo podría ser que por ejemplo ha salido demasiado rápido. No han podido optimizarla y le falten 3 o 4 firmwares para dejar bien el tema del procesamiento y sobre todo, muy importante, el tema del manejo de zonas. Así que mis segundas impresiones, ya con más tiempo con la tele, como veis puesta en el salón, viendo películas de noche, viendo películas de día, viendo contenido normal, es decir, utilizando la tele como lo haría una persona normal, es como se detectan esa serie de errores. Por eso, muchas veces cuando recibimos un televisor y queréis que sacamos la review muy rápido, no nos gusta porque preferimos siempre hacer un análisis exhaustivo del televisor con un uso normal, es decir, ponerla aquí y estar 15 o 20 o 30 días usándola de forma normal. Es como salen los defectos, porque si yo cojo la tele y me pongo a analizarla todo un día, la vuelvo a embalar y la mando a Sony, no voy a ver nada prácticamente, porque es imposible. Que es lo que pasó el día del unboxing. Yo lo saqué, hice 4 demos y di mis impresiones rápidas. Pero ahora, con más tiempo, es cuando salen todo este tipo de defectos. Así que de momento me va a quedar, si me deja Sony 10-12 días más, a ver si sale algún firmware nuevo que lo mejore. Y en caso de que sea así, lo comentaremos en la review. Por eso queremos esperar unos días más para sacarla, a ver si sale alguna actualización. De momento, las segundas impresiones son las que os he dado. Espero que os haya gustado el vídeo, no os haya hecho muy largo. Y como siempre, esperaos a las conclusiones finales, que las haremos en la review con todo el material que hemos grabado, que es muchísimo. Así que nada más, chicos, muchas gracias a todos por vuestra visita. No me olvido, por cierto, del sorteo que tenemos pendiente de los 50.000 suscriptores, lo haremos dentro de muy poquito. Probablemente lo hagamos cuando estrenemos el podcast, que hace 6 meses que os estoy diciendo que lo vamos a hacer, y seguramente empecemos en junio. Así que ahí, hablando con vosotros en directo, pues lo comentaremos y os diremos los premios y las fechas y demás, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias como siempre a todos vosotros, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.